¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien. Te doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de La Molienda. Y el día de hoy nos encontramos en algún lugar de este maravilloso planeta llamado Tierra en compañía de Miguel Gasca, quien nos va a platicar de dónde estamos, el presente, el pasado, la historia y todo lo que conlleva estar en este hermoso sitio. Miguel, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy contento. ¿Contento? Me decías hace rato acalorado. Sí, bueno, sí, contento porque pues ya hace más calorcito. Bueno, pues, ya veremos cuánto nos dura. Esperemos que unos días más. Es que de este lado del planeta de repente hace muchísimo frío y estamos como paletas tiritando. Miguel, para las personas que nos ven o nos verán en la transmisión, por favor, indícanos dónde estamos el día de hoy. Estamos en la entrada de la Sierra Norte del estado de Puebla, alias Chignahuapan. Chignahuapan, hermoso pueblo. ¿Cuál es el gentilicio de las personas que viven aquí? Chignahuapenses. Chignahuapenses. ¿Qué me puedes decir de Chignahuapan, su origen, su historia? Desde tu punto de vista, que déjenme decirles, es un cronista de este municipio, de este pueblito con encanto. ¿Qué es para ti Chignahuapan? Bueno, renuncio al término cronista, pero no soy cronista. Ok. ¿Historiador? Soy un recolector de relatos. Eso es mejor. Sí, porque me voy directamente con las personas a conservar la memoria, pues, bueno, mitos, leyendas, anécdotas, decires, etcétera, etcétera. Sí. Y ya eso a su vez lo voy encuadrando en un contexto nacional, local, en términos históricos y a veces Claro. también un poco antropológicos. ¿Sí? Ok. ¿Los plasmas en algún libro, revista, anecdotario lo tienes? Sí, de hecho tenemos una página de la Universidad de Alianza Hispana que es el DCTEX UAH, significa Departamento de Estudios Etnográficos y Expresiones Culturales. Sí. Y ahí, por ejemplo, publicamos fotografía antigua, tenemos ahorita el compendio de foto antigua de Chignahuapan más grande que se tiene hasta el momento. Wow. Tenemos, por ejemplo, la foto más antigua del pueblo, que es de 1870, y de ahí, pues bueno, multitud de material que lo ponemos a disposición del público. Ahorita precisamente se está generando un libro que es descriptivo de lo que se está viendo en cada una de las fotografías, del momento histórico, de lo que se estaba viviendo en la situación y el comparativo de la foto en ese tiempo con el espacio en la actualidad, ¿no? Como para que la gente tenga una referencia de, es aquí o es allá, ¿no? Claro. Tenemos también un libro de mitos y leyendas, que es como una especie de, bueno, algunos han dicho que es como una especie de psicoanálisis de Chignahuapan, porque utiliza a la leyenda popular como un procedimiento por el cual vamos analizando qué estaba pasando en el sentir de la población. Sí. Y entender procesos históricos. Te cuento rápido una anécdota. Por favor. En 1833 firman como miembros del Partido Liberal 4 mujeres chignahuapenses, no eran las únicas liberales del pueblo, pero Algo único, ¿no? estamos hablando de un pueblo que era conservador. Conservador, tradicional, machista, y que haya mujeres y que lo hayan firmado, Sí. creo que eso es más relevante. Sí, claro que había también hombres liberales, pero no había como este dejo ahora sí, de dar cara, ¿no? De decir, voy a poner un ejemplo, y no por restarle valor, pero para ir dimensionando la situación, ¿no? Claro. En el caso de Ramón Márquez, que de ahí el nombre de Zacatlán, el Zacatlán de Ramón Márquez Galindo. Luego me dicen, pero ¿por qué Ramón Márquez, siendo chignahuapense, le dan ese nombre a Zacatlán? Bueno, porque en ese tiempo Chignahuapan formaba parte de Zacatlán. Era como ¿En los 1800? En los 1800, es hasta 1870 que se hace la división entre Chignahuapan y Zacatlán. Se configura el distrito de Cástulo de Alatriste, que es lo que va a ser Chignahuapan, y se queda lo que de por sí era Zacatlán. Pero antes de eso, Chignahuapan formaba parte de Zacatlán. Oh. Y en ese sentido, aunque Ramón Márquez Galindo y Ramón Márquez González pues eran de aquí de Chignahuapan, pues Chignahuapan era de Zacatlán, ¿no? Eso yo lo desconocía, fíjate, algo nuevo acabo de aprender. Entonces realmente tiene muy poquito, un siglo, 2 siglos, Sí, de constituido Chignahuapan. Hace poco se celebró, conmemoró más que celebró, el 150 aniversario de la formación del distrito de Alatriste, que es lo que es Chignahuapan. Ajá. Y bueno, para dimensionar, precisamente le dan a Zacatlán el nombre de Zacatlán de Ramón Márquez Galindo, porque Ramón Márquez fue un héroe durante la guerra
de Reforma y durante la intervención francesa. Entonces, de ahí ese nombre que le asignan. ¿Y qué pasó? Que él vivía aquí en Chignahuapan, un pueblo profundamente conservador, y al notarlo, la presión que significaba vivir aquí, pues se desplaza precisamente hacia Zacatlán, que es un pueblo liberal, y pues para poder desempeñar y ejercer su liberalismo a gusto, ¿no? Pero hay los chignahuapenses liberales que se van a quedar a hacer la lucha, y son estas 4 mujeres, de las cuales ahorita nada más puedo mencionar a Marcela León, porque apenas estaba yo hablando precisamente de ella. Y bueno, estas 4 mujeres pues se presentan así, ¿no? Entonces el padre de la época, el párroco de ese tiempo, en una misa va a negarle sepultura, cristiana sepultura, a los amigos de estas mujeres, a estas mujeres y a quienes estén relacionados con ellas, ¿no? Entonces, la gente en desprecio, porque pues había esta noción de, no, pues es que los liberales son los enemigos de la iglesia, cuando se enteraban que alguna persona de ellas fallecía, y sabían que ya la habían llevado a enterrar, o sabían que eran conocidos de ellas, amigos de ellas, en desprecio los conservadores iban, desenterraban el cuerpo, la caja, y la botaban fuera del panteón, mostrando ese desprecio, como diciendo, esta es tierra cristiana y aquí no pueden estar enterradas estas personas, ¿no? No grata. Exactamente, ¿no? Y eso posterior, o sea, ese tipo de memorias no se conservan en papel. En papel, solo de boca a oído, ¿no? Y entonces se fue convirtiendo en una leyenda, la leyenda de que cuando una persona se dedicaba a la brujería, cuando una persona se dedicaba a hacer nahual, y los llevaban a enterrar, como en la tierra del Panteón de Santa, botaban los vomitaban, ¿no? Lo que dice la tradición que ¿qué voy a decir? Ni el mismo panteón los quiere porque hasta él los vomita. Exacto, entonces eso es lo que yo voy haciendo con las leyendas, voy desentrañando qué situación histórica y contextual le fue dando origen a la leyenda. Sí, porque toda leyenda, toda historia tiene un trasfondo, ¿no? Y normalmente perdemos de vista el trasfondo porque nos llama la atención la leyenda, la historia, el morbo, por así decirlo, y pierde uno el contexto. Y esto que acabas de decir de 4 mujeres que firmaron y que sobresalieron, se me hace muy relevante, porque en ese entonces siempre eran los hombres que figuraban y las mujeres existían pero estaban relegadas, eran del cerro a la izquierda o detrás de la puerta, como siempre se ha dicho tradicionalmente, ¿no? Sí, no, el caso de Marcela León es uno que a mí me ha interesado ahorita de manera particular, porque ella era familiar directa de Luis León. Luis León era el jefe del grupo de los plateados. Los plateados, los chinacos y los cuerudos son el antecedente de lo que después van a ser los charros. Entonces, los chinacos se dividen en 2 facciones. La más tradicional, digamos, que siempre estuvieron involucrados en muchos movimientos, por ejemplo, Vicente Guerrero pues era chinaco, Emiliano Zapata era chinaco. Entonces, grandes figuras que fueron significativas en los procesos de transformación del país, pues eran chinacos. Ignacio Zaragoza precisamente reconoce el potencial de la chinaca y los nombra una Guardia Nacional. Entonces, la figura de Luis León es significativa porque él es el chinaco local, pero él pertenecía a los criollos. Entonces los criollos, la versión chinaco, pues, se autodenominan plateados, porque los trajes, sus botones, por ejemplo, son con hilos de plata y tienen varios elementos, ¿no? Entonces él dirigía al contingente de los chignahuapenses conservadores que estaban constantemente en combate contra Zacatlán. Entonces debió haber sido súper complicado para Marcela León manifestarse liberal teniendo una línea directa con el jefe principal de los conservadores de opresión, del pueblo, ¿no? Ponerse en contra de su propia familia y en contra de toda la sociedad por la ideología que ella tenía, ¿no? De defender algo. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes. También es interesante esta profundidad en la historia chignahuapense, porque de repente se dice con mucho dejo de desprecio, no, Chignahuapan era conservador. E incluso muchos chignahuapenses localmente les cuesta trabajo decir eso. O sea, yo veo a los guías turísticos y nunca dicen, Chignahuapan era un pueblo conservador, porque no hay una comprensión de qué estaba pasando en ese momento histórico. Estamos hablando de un momento en el que se había perdido el territorio del sur,
De repente estamos muy centrados en que se perdió el territorio del norte. En el norte, sí, claro, todo se centra para el norte, Estados Unidos y Texas. Sí, se nos olvida que teníamos territorio en el sur y que también se perdió. Esto fue exacto, fue un proceso muy particular porque México no acababa de definirse en términos de cómo se debía administrar o gobernar. Entonces hay este momento de la República Federalista que propone el tema de la autonomía de los estados, y la centralista que trata de concentrar todo el poder en el centro del país, ¿no? Y entonces gana el federalismo, se manifiesta la autonomía, y en el sur entienden autonomía como independencia y vámonos, ¿no? Entonces, para muchos esa pérdida pues les queda ahí muy queda muy marcada. Exacto, ¿no? Entonces había como una noción de, no, es que no funciona el federalismo. Bueno, está todo un debate, ¿no? Total, claro, que finalmente las facciones llegan a un acuerdo, y el acuerdo es que no se ponen de acuerdo. Qué raro, pero se me hace bien raro si eso aquí nunca ha pasado. Exactamente. Pero bueno. Entonces lo que va a suceder es que van a decir, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Ok, México no puede generar un sistema propio para administrarse. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a replicar un sistema que ya funcione. Entonces se van a dividir. Unos van a decir, no, el sistema que funciona es el norteamericano, ¿no? Entonces debemos asumir... Porque estaban en el norte, cerca del norte. Exacto. Y otros van a decir, no, el sistema que está funcionando es el de la República Francesa. Ah, no, pues entonces... Porque había todavía vestigios de Francia en México. Un poco, sí, pero también porque ya no estamos hablando de la Francia del siglo XVI, ¿no? Del siglo XVII, ya estamos hablando de la Francia posrevolucionaria, ya estamos hablando de... modernidad. Exactamente, ¿no? Entonces, estas facciones ya se dividen entre el liberalismo que pretendía homologar, o bueno, mejor dicho, emular lo que estaba pasando con los norteamericanos, y los conservadores con los franceses. Son dos lecturas de cómo podía ser México, ¿no? Y de esas dos lecturas, el compendio que llega a Chignahuapan, ¿cuál es? El conservador, sobre todo porque es un pueblo eminentemente hacendado. O sea, es una población que, imagínate, a principios del siglo XVIII va a tener una migración muy significativa de su población indígena hacia Zacatlán. O sea, la mayor parte de la población indígena se va para allá. ¿Por qué? Porque aquí las condiciones de vida pues, eran muy abusivas por las desigualdades generadas por la hacienda. La mayoría de los que se van a quedar son criollos. De hecho, en Zacatlán va a ser como un cambalache. En Chignahuapan se va la mayor parte de la población indígena hacia Zacatlán, y de Zacatlán 500 familias criollas se vienen a Chignahuapan. ¿Qué está pasando en el contexto? Está pasando que en España ya está en el trono la familia de los Borbones. Los Borbones desprecian terriblemente a los criollos, es así como lo peor. Incluso, sí, claro. El tema del criollo, ¿cuál es? De repente también pensamos, ¿no? Llegaron los españoles y todos eran unos desgraciados, y bueno, no. Y sí lo eran. Es que hay que distinguir, los españoles los podemos dividir entre los que venían a saquear para regresar, y los que venían huyendo de allá para aportar, ¿no? Aportar algo positivo. Como en todos lados, siempre ahí está el lado oscuro y la claridad del individuo. Es que quiero que te imagines lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en el País Vasco? Hay un tema bien pesado con la Santa Inquisición, están quemando gente por mayor. Bueno, allá la Santa Inquisición, pero aquí también los cristeros. Bueno, pero eso estamos hablando 400 años después. Van a estar llegando personas que están huyendo de lo que estaba proponiendo Europa en ese momento. Estamos viendo una descomposición de la Iglesia Católica tremenda, ¿no? En pocos años va a suceder la Reforma Luterana, se va a dividir la Iglesia Anglicana de la Iglesia Romana, y bueno, es un caos, ¿no? Entonces, están persiguiendo judíos, están persiguiendo gitanos, están persiguiendo, bueno, a todos. A los pocos moros que habían quedado en España después de la expulsión. También hay una persecución muy particular. Entonces, mucha de esta gente, algunos que son simpatizantes sin ser ellos mismos judíos, gitanos o etcétera, que viven las consecuencias del techo de cristal, que es esta cuestión de no poder ascender en la escala social, pues oyen la cuestión de hay un nuevo mundo, y por añadidura la posibilidad de reformar a la sociedad, ¿no? Entonces, o de unirse, de integrarse a esa sociedad de ese nuevo mundo que para ellos era la novedad. Sí, en resumen, el criollo es un europeo que renuncia al modelo europeo y viene aquí en búsqueda de una nueva posibilidad, ¿no? Entonces, los Borbones odian terriblemente a los criollos, culpan de los problemas económicos y sociales y de política internacional
que están sucediendo en el principio del siglo XVIII culpan profundamente a los criollos. Entonces generan lo que se llaman reformas borbónicas, que es una serie de reformas que tratan de regular la capacidad de acción de los criollos en el Nuevo Mundo. Entonces hay una serie de movimientos sociales. Por ejemplo, muchos criollos tienen que salir de los lugares donde viven porque ya están siendo perseguidos. Entonces 500 familias en Zacatlán se vienen a Chignahuapan. Y del lado de Coapasola va a pasar exactamente lo mismo. Un grupo de criollos se va a venir de este lado, de lo que ahora conocemos como Ciénega Larga. Todo eso era monte y bosque, ¿no? Entonces llegan ahí huyendo de la persecución y forman lo que se va a conocer como la Cieneguilla. Y hay, por algunas contradicciones que hay entre los mismos miembros de este contingente, se van a subdividir a su vez. Entonces unos van a configurar lo que ya es Ciénega Larga y los otros van a configurar lo que es San Antonio Matlahuacales. San Antonio Matlahuacales es un ejemplo precisamente de esta noción de cómo puede reordenarse la sociedad, porque contempla esta visión de una gente que quiere una nueva sociedad y los pueblos indígenas que también vienen escapando de la opresión. Y todas estas comunidades que se formaron y llegaron a Chignahuapan, las 500 familias que migraron de Zacatlán, ¿qué dio como resultado en Chignahuapan? Principalmente la configuración del centro, porque el Chignahuapan en el proceso del virreinato al principio es fundamentalmente la hacienda de Atamajac. Sí, muy famosa aquí. El Chignahuapan indígena estaba en lo que hoy nosotros conocemos como Ixtlahuaca, el barrio de Ixtlahuaca. A las orillas de Chignahuapan, para los que nos verán y sepan, vengan a conocer estos municipios. Popularmente se le conoce como el honguito porque un calerito a finales del siglo XIX encuentra un hongo en una corteza de árbol que tiene unas figuras asociadas al ámbito religioso, una luna, un sol, una figura de Cristo, un número y unas estrellas. Entonces este hongo se mantiene como un talismán de protección hasta 1940, que el padre Ismael García empieza a edificar la iglesia del honguito, ¿no? Porque es como bien dices, es un lugar, un santuario donde vienen muchas personas a venerar o a reconocer este hongo, claro, con toda la historia que tiene a lo largo de los años y que ha prevalecido. Sí, y bueno, desafortunadamente se ha intentado ingresar la leyenda que es ajena a nuestro contexto, de que este hongo respondía a la tradición indígena de los hongos alucinógenos, lo cual es completamente falso. Para empezar, los hongos alucinógenos no son propios de esta región por las condiciones climatológicas, la humedad, efectivamente. Aquí solamente hay hongos para comer, muchachos. Exactamente. Ese hongo más bien representa una cultura gastronómica que aún se conserva. Si van del lado de Ciénega Larga, ahí van a encontrar, generalmente cuando llegamos por la carretera federal, cuando llegamos a cada una de las comunidades vamos a observar una casetita que es para esperar el transporte público. Bueno, ustedes van a identificar la que les voy a decir a continuación porque es una casetita que hasta arriba tiene un hongo de concreto, está pintadito, está bonito. Ahí en temporada de hongos viene una familia de mujeres, yo les pedía un apellido y me decían, no tiene sentido que te diga un apellido porque las mujeres no heredamos el apellido. Heredamos formas, heredamos conocimientos, la tradición. Entonces no tiene sentido que nos pongas por apellido. Mejor ponnos las 7 hermanas hongueras. Y dije, bueno, voy a poner a las hermanas hongueras, ¿no? Okay. Entonces ahí se reúnen las 7 hermanas hongueras y ya también sus hijas y nietas. Y venden una serie, un abanico de posibilidades de hongos, ¿no? De todos los sabores, deliciosos. La verdad es que vale mucho la pena en temporada de lluvia venir, que son julio, agosto, todavía septiembre tal vez. Sí. Toca a comer y disfrutar hongos para los que les gustan. Regresando al contexto de Chignahuapan, ¿cuál es ahorita la idiosincrasia chignahuapense que los distingue? Que dices, mira, esto es típico de un chignahuapense aquí y en Rusia. Pues uno es este carácter que dicen que somos arrancherados, avalentonados, muy directos. Algunos dicen es que parece que están enojados. No, tal vez no, enojados no estamos. Estamos acostumbrados a hablar directo. Ya sé de dónde soy, ya reconocí de dónde soy de Chignahuapan, porque también tengo un carácter y unas facciones que me ven ruda, y cuando hablo, pues me dicen es que hablas como mandando.
pues ya es mi tono de voz, ya descubrí de dónde soy. Sí, es muy probable, hay habido unos intercambios Chignahuapan-Zacatlán, precisamente estamos diseñando un trabajo que así se llama, Relaciones Históricas Chignahuapan-Zacatlán, donde vamos platicando de esos momentos históricos en los que las comunidades se juntaron. Muchos le quieren dar mucha atención al tema de una enemistad entre Chignahuapan y Zacatlán, que realmente... Pertenecemos al mismo país. Sí, ¿no? Y además las anécdotas de Chignahuapan y Zacatlán trabajando en conjunto son muchas más. Muchísimas. Que las de los encuentros pelea. Exactamente. Una pregunta, Miguel. Fíjate que hay para las personas que tengan curiosidad y quieran venir a Chignahuapan, hay una casa de madera a la orilla es donde pasaba el tren, se estacionaba. Sí, una casa pintada de azul, ahorita me parece que está pintada de azul, que es la única casa grande de madera, que ves un cuarto grande, largo, como les llamaban antes las caballerizas. ¿Cuál es la historia de esa casita? Bueno, esa era la estación del tren. El tren va a llegar aquí a Chignahuapan en 1910. Es un proceso que realmente tardó bastante, ya se venía planeando desde finales del siglo XIX. Es una línea que conecta Tlaxcala y la intención era conectar de Tlaxcala a Chignahuapan, que es la estación 43. De ahí subía a Zacatlán, de Zacatlán a Beristain, de Beristain a Huauchinango, de Huauchinango a Jicotepec y de ahí pues hasta Veracruz. Por una serie de problemas políticos en Zacatlán ya no se construye, entonces la línea queda interrumpida porque llega tren hasta Beristain, tren hasta Chignahuapan, pero estos ya no conectan con Zacatlán. Sí, entonces hay un problema de administración de sus jefes políticos. Y bueno, finalmente se queda aquí en Chignahuapan. Y ese es algo igual que no dicen acá, y digan, no tengan vergüenza. Claro. ¿Por qué? Porque dicen la estación 43 de Chignahuapan. No es cierto, no se llamaba así, se llamaba Ramal Zacatlán. Ramal, siempre le ponían ramal, ¿verdad? Todas las estaciones. Esto del tren tiene que ver, es una reminiscencia del porfiriato. Sí, claro. Las haciendas explotaban el territorio, ¿no? Explotaban lo más que podían. La última etapa, generalmente, de las haciendas aquí en la zona era el tema del aserradero. Muchos aserraderos, que hasta la fecha hay, ¿no? Exacto, de lo que te empezaba a platicar de Ciénega Larga y San Antonio Matlahuacales, diríamos que ahí fue como la cuna de los aserraderos. Es un pueblo de leñadores, o bueno, esas son sus orígenes, son leñadores. ¿Por qué? Pues porque eso era lo que principalmente había, ¿no? Incluso las casas en Chignahuapan, pese a lo que muchos consideran que eran de adobe, no es cierto, primero eran de madera. De madera, y es que aquí, en estos territorios, Zacatlán, Chignahuapan y alrededores, lo que abunda es la madera. Entonces, el recurso que había en su momento a la mano era la madera, y pues el ingenio y la habilidad para construir casas de madera muy bonitas, muy resistentes, muy cómodas y con el adorno de la teja. Claro, sí, ¿no? Incluso hoy se sigue cometiendo el error de que ya dicen, no, es que nuestra principal fuente de ingresos económicos es el turismo, no es cierto. Somos el primer productor de maderas en el estado. Hay más borregos que chignahuapenses, entonces también damos borrego al basto. Sí, porque aquí la barbacoa, ¿no? Es también el alimento primordial, lo que los distingue en Chignahuapan, la barbacoa. Exacto, y posteriormente ya estaría la esfera, luego ya estarían otras fuentes y ya el turismo. ¿Cómo llega a Chignahuapan la historia de la esfera? Porque obviamente hasta el momento hay dos lugares principales en la República reconocidos como creadores de la esfera, que uno es la Alpujarra en el Estado de México y otro es Chignahuapan. Pero ¿cómo llega este proceso de no dejar a las borregas y los aserraderos, pero sí incluir esta manualidad, esta orfebrería de las esferas? El tema de la esfera es muy interesante, pero es desde 1968. ¿Reciente? Sí, es muy reciente realmente, es con el señor Rafael Méndez. Él lo que hace es conectar a un grupo de chignahuapenses que van a empezar a trabajar por maquila, o sea, ya había unas formas prediseñadas. Sí. Y el tema ya de salir de la condición de maquila para entrar a la condición artesanal es en el año 1994. ¿Qué es lo que va a suceder? A mí me parece que lo que fue ocurriendo es que progresivamente primero los artesanos fueron adquiriendo la técnica, bueno, los maquiladores en ese momento, fueron adquiriendo la técnica, los diferentes procesos. La habilidad. La habilidad, efectivamente. Y a continuación pues va a venir el tema de, vamos a decirlo así, como guardaditos económicos,
Entonces ya había personas que invertían algo de sus ganancias en material para ellos producir por su propia cuenta y entonces pues empezar a jugar con los materiales, ¿no? Y en 1994 empiezan a generar unas esferas de un tamaño muy singular, sí, que fueron la burla de muchos chignahuapenses porque decían, pues, ¿cómo voy a poner estas esferotas en mi árbol, no? Se me va a caer el árbol con todo y esferas, ¿no? Entonces, en ese momento fue como motivo de risa, como de, pues, ¿cómo crees? Pero es ahí como un pensamiento limitado, ¿no? Porque no te abres al abanico de posibilidades, porque nada más estás pensando como chignahuapense, pero existe un contexto cultural y diverso, no nada más en México, sino en todo el mundo, que lo que para ti puede ser motivo de mofa, para ellos puede ser motivo de admiración. Claro, ¿no? Y así ha pasado en distintos momentos, ¿no? Cuando desafortunadamente perdimos casi en su totalidad al ajolote, pasó algo muy similar. Que también es otra criatura muy emblemática de Chignahuapan y que ya está en peligro de extinción, más que ahorita el museo que lo tiene, el Musa, ¿no? Me parece, que lo tiene resguardado para reproducción en cautiverio. Así es. El caso de la Inmaculada Concepción también fue un momento de quiebre muy particular. El ingreso del centro escolar también fue un momento muy particular. Son momentos de quiebre. De la Inmaculada nos puedes platicar, porque para las personas que nos están viendo nos verán, la Inmaculada Concepción es una virgen elaborada de una sola pieza de madera. Es la más grande en Latinoamérica y pues muchas personas vienen a venerarla en diciembre, que es el 8 de diciembre. Así es. Si no me equivoco, que es la fecha de la Inmaculada. Ustedes pueden googlear la historia de la Inmaculada y les va a aparecer, pero aquí Miguel, si nos puedes dar un breve contexto de la historia de cómo surgió la Inmaculada, cuál es el contexto religioso y social, económico. Es muy interesante, muy profundo. Recién estamos hablando de los años 50, muere el padre Ismael García, una figura que había sido emblemática, sin lugar a dudas. Había estado en la guerra cristera, era como nuestro San Valentín local. Para quienes no conocen la historia de San Valentín, él cazaba parejas cuando los romanos estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces en la cristiada estaba prohibido el culto religioso. El culto religioso a lo mejor ahorita ya nosotros lo echamos en menos porque, pues bueno, no le damos ese contexto, o sea, estamos fuera de ese contexto que a ocasiones en esos tiempos sí que era relevante. Sí, no, yo luego les digo de tantito en broma, tantito en serio, que por ejemplo el bautizo para los niños en ese tiempo era tan importante como ahorita el esquema básico de vacunación, ¿no? O sea, era así como la rubiola, exactamente, ¿no? La tuberculosis y el bautizo, ¿no? Entonces que de repente se prohibiera el culto religioso, pues era muy complicado. Estamos hablando de un periodo en el que la muerte infantil era muy alta, ¿no? Y entonces el bautismo era importante porque así ya si moría ya tenía un nombre, ya podían enterrarlo y venerarlo en futuro. Sí, no, porque incluso decían, es que no va a entrar al cielo, se va a quedar en el purgatorio, etcétera, ¿no? Entonces era muy pesado en ese tiempo, ¿no? Entonces creo que todos hemos escuchado de estas historias donde hay túneles que conectan con las iglesias. En Zacatlán lo cuenta con el tema del dragón, que hay un dragón abajo del convento. Y que llegan a la barranca, ¿no? A la barranca de los jilgueros, se intercomunican y pues bueno, a la sierra que llegan también. En la ciudad de Puebla igual dicen que hay muchas casas que conectan con la catedral de Puebla y bueno, ese tipo de anécdotas sobre todo van a tener dos orígenes, ¿no? Una que tiene que ver en la época medieval y la otra que tiene que ver en la cristiana precisamente. ¿Por qué? Porque muchas casas, de los que tienen más apego a la iglesia, generaron estos cuartos subterráneos donde se podía practicar la religión a escondidas, ¿no? O sea, había familias que prestaban un sótano de su casa para que ahí se ejerciera una misa a escondidas. Entonces simbólicamente conectaba con la iglesia, aunque no físicamente era un túnel que conectaba con la iglesia, pero simbólicamente conectaba porque pues ahí se practicaba el culto. Aquí en Chignahuapan tenemos una casa que no se le ha dado ese valor de reconocimiento, la Casa Azul, que está de camino hacia los baños termales. Se le llama la Casa Azul porque siempre la han pintado de azul. Esa era una de las principales casas donde se ejercía el culto religioso a escondidas. Y bueno, pues precisamente ahí el padre Ismael García bautizaba o casaba a las parejas pues a escondidas precisamente de los federales. Entonces tuvo un peso muy significativo el padre Ismael García, fallece,
queda el padre Ildefonso Illescas, y bueno, dicen por ahí, ¿no? Es difícil llenar esos zapatos, ¿no? Entonces, Claro. pues él empieza a hacer su chamba, visitando las comunidades, yendo por aquí, Haciendo por labor. acá, haciendo labor, efectivamente. Entonces, él se va dando cuenta cada vez que primero está creciendo el pueblo, y pues que la parroquia de Santiago Apóstol pues, le queda corta, ¿no? Necesita adeptos a la iglesia. Ajá, y además físicamente ya no hay espacio, ¿no? Entonces él quiere tirar una parte del templo, no se lo van a permitir, lo va a intentar en un par de ocasiones, le dicen que no, porque todos los templos que están construidos antes de 1860 forman parte del patrimonio de la nación. Claro, Por sí. el tema de la reforma, precisamente. Todo territorio de la iglesia hasta ese momento ya formaba parte del patrimonio. Y es de la algo muy nación. bueno, ¿no? Que se mantengan esos patrimonios porque te hace ver la historia y la cultura de ese momento, ¿no? Cómo pensaban religiosamente, porque todo está pues, marcado en los atrios de las iglesias, ¿no? En los retablos. Sí, exactamente, ¿no? Aquí tenemos mucho la dificultad de poder acceder al archivo histórico municipal. Entonces yo al principio cuando decía, bueno, ¿cómo accedo, no, a algunos datos? Me decía un amigo que es arquitecto, dice, mira, el primer archivo histórico que tienes de un pueblo es su arquitectura. Sí, claro. Porque si tú checas qué materiales se utilizan, qué estilos arquitectónicos, El relieve, todo. en qué espacios se está construyendo, tú ya vas teniendo una noción de qué está pasando históricamente, ideológicamente, Buen dato. económicamente en esas comunidades, ¿no? Entonces, cuando el padre Ildefonso Illescas intenta ampliar la parroquia, pues se lo va a impedir el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque es como en Patrimonio. este momento es patrimonial. No puede usted generar alteraciones, estamos hablando de finales de los 50, ya estamos entrando en los 60, y entonces pues dice, pues vamos a hacer otra iglesia, ¿no? Entonces le regalan un terreno que está muy cerca del centro, y ahí empieza la construcción, pero es un tema muy bonito. Yo creo que es parte de la memoria de lo que había pasado recientemente con la expropiación petrolera, de que mucho de la indemnización que tuvo que pagar México, pues el pueblo lo hacía con lo poco que tenía, ¿no? Sí, juntando centavos, pesos, todos desde el norte al sur para poder lograr la expropiación. Esa imagen tan bonita, ¿no? De algunos abuelos que recuerdan que si no tenían dinero llegaban con una gallinita a Palacio Nacional, ¿no? Sí. Y algo muy parecido pasa aquí en Chignahuapan. Cuando empieza el proceso de la construcción, la gente llegaba a aportar con lo que podía, puerquitos, gallinitas, traían tortillas para los trabajadores. De todo, la comunidad. Y es que hay también algo muy importante que yo veo y que distingue a los chignahuapenses, es la solidaridad. Independiente de que digan que si son rancheros, que si son directos o no, la solidaridad, y siempre alguien te va a tender la mano, y cuando pedían apoyo, pues todos se unían a la comunidad. Ahí sí ya quitaban todas sus barreras, que si eres de Chignahuapan, de Ciénaga Larga, de Zacatlán o donde fuera, ¿no? Porque tenían un mismo propósito, un mismo fin, tener un lugar a donde llegar y que los escuchara Dios en sus oraciones. Cierto, y mira, por ejemplo, ahorita que comentas eso, me acordé de la planta de luz y fuerza motriz del Salto de Quetzalapan, que fue un esfuerzo que se fue desarrollando desde principios del 1900 y que va a tener ese momento histórico, pues ya finalizando los 20 del siglo pasado, en principios de los 30. Eso es muy particular porque lo que estaba sucediendo, y volviendo a la pregunta del porfiriato, es que pues, Porfirio Díaz se está industrializando al país, se está conectando. Modernizando. El tren en ese momento era el equivalente del internet ahorita, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, ¿no? Para llegar a la Ciudad de México a caballo, pues eran 4 días sin parar, ¿no? Y luego, ¿quién tiene caballo? Pues, aunque tenemos como una imagen de que todos tenían caballo, pues no. Pues no eran los pudientes realmente, porque tenías que tener un caballo de buena raza, resistente, y que pudieras cabalgar en él sin problema. Exacto. Y pues no todos, normalmente aquí Zacatlán y Chignahuapan en esos entonces se distinguían porque había muchas burros y mulas. A mí luego me preguntan algo que es muy interesante, me dicen, ¿cómo es posible que un pueblo que fue conservador pasó a ser tan reaccionario durante la Revolución Mexicana? ¿No? Porque aquí tuvimos a unos hermanos, los hermanos Márquez, que son nuestros... Y son predecesores de este presente. Entonces, estos hermanos pues, son así como la genialidad, son los héroes locales, muy poco reconocidos también, con coraje lo digo.
Está esa imagen genial de Irene Márquez, que están en la batalla, precisamente ahorita en abril se van a cumplir 112 años de la batalla del Keshnan, que va a ocurrir precisamente porque a los hermanos Márquez los tienen atrapados los federales ahí en el Keshnan, y entonces Irene Márquez va a juntar gente a Olintla, a Oclatlán, a San Miguel Tenango, y ella dirige un contingente que ataca por atrás a los federales, abren una brecha y eso permite que baje el ejército de los Márquez, de los hermanos, aquí al centro de Chignahuapan. Los chignahuapenses se organizan en un sistema de chiflidos para avisarse, ¿no?, dónde se están moviendo los federales y demás. Llevan a los hermanos Márquez y a todo el ejército, lo llevan a una cuadra, ahí sobre la calle de Allende. Ahí están, los llevan de comida, les llevan un montón de cosas, ¿no? A la mañana siguiente, 16 de abril de 1911, a la 1 de la tarde, ya salen a continuar, ¿no? Y entonces cuentan que ellos salen ya en el contingente para seguir la lucha de la revolución, y entonces poco a poco jóvenes chignahuapenses se van uniendo al contingente y las familias salen a cantar el himno nacional. ¡Qué impresionante! Mira, hasta se me erizó el cuero. Sí, es muy bonito, muy bonito. Y bueno, ese tema luego me preguntan, ¿cómo es posible que Chignahuapan haya sido primero conservador y luego haya sido tan reaccionario en la Revolución Mexicana? Les digo, bueno, mira, todo tiene que ver con el tren. Porque el tren permitió que la gente saliera a otros contextos, adquiriera unas diferentes ideas y volviera con esas ideas. Y además el tren también traía gente, y con la gente vienen ideas, formas de pensar y de interpretar. Iban y venían. Es el momento en el que empiezan a llegar los libaneses. Empieza una descomposición en Medio Oriente a finales del siglo XIX. Empieza una prohibición de la cristiandad en Líbano, en Siria, en varios países del Medio Oriente empieza una prohibición de la cristiandad. Muchas familias de Medio Oriente, de gente del Medio Oriente empiezan a salir de ahí huyendo, obviamente con su economía. Entonces a las que era grandes, muy pudiente en comparación con la de México. Exacto. Entonces a las grandes potencias pues les interesa que ingrese esa gente. Entonces dinero. Empieza un movimiento arquitectónico que es el neomudéjar, que el mudéjar surge durante la expulsión de los árabes de la península ibérica. Entonces van quedando ahí como recuerdos de la presencia de los árabes en lo que después se va a llamar España. Y ese es el primer mudéjar, ¿no? El neomudéjar es en el siglo XIX, cuando empiezan a salir esta gente, y entonces en Alemania, en Francia, en Inglaterra, luego en Estados Unidos, y pues ya por emulación en México también, empiezan a construir edificios con elementos arábicos, como diciéndoles, como dándoles la bienvenida. ¿Sabes cómo es? Como ahorita cuando un municipio quiere manifestarse progresista y entonces izan la bandera LGBT. Hacen movimientos modernos, de moda. Como diciendo, aquí son bienvenidos, aquí ¿no? Son acogidos. Pero obviamente bienvenidos con su dinero, ¿no? Con su respectivo. Que es un tema muy interesante porque la comunidad LGBT también tiene una derrama económica en términos de turismo muy interesante, y de ahí que pues haya como intereses políticos en que sean más gay friendly algunos pueblos mágicos. Claro. Pero bueno, es otro tema que podemos hablar. Es que todo esto que nos platicas ahorita y que todavía no aterrizamos del estilo del kiosco, sí, es un contexto aparte de histórico, económico y social, cómo la política se mueve para llegar a estos contextos financieros. Sí, ya llegaste al punto. Precisamente la construcción del kiosco es la construcción de un mudéjar local para llamar la atención de ese ingreso económico de las familias libanesas que están empezando a llegar a México. Y porque también está el anuncio de que aquí va a haber una estación de tren, lo que significa mayor flujo comercial, modernidad, economía, posibilidades. Y entonces van a llegar aquí a principios del siglo XX la familia Aru, la familia Hoffman, la familia Curie, la familia Naine, la familia Ruanova, y me está faltando una por ahí. ¿Naine le suena ese apellido? Exactamente, Naine de Gaspar Naine Capolina. Sí.
De hecho, detrás del edificio donde estamos ahorita en este momento es donde llegaron a vivir las familias libanesas. Yo siempre he insistido mucho cada que puedo, que tal vez deberían llamarle a esa calle, si no la calle de los sabores, por lo menos la calle de los libaneses. Ahí me voy a explicar las dos cosas. La primera, porque ahí fue donde llegaron a vivir los libaneses, ¿no? Sí, la casa de Gaspar Enaine está muy grande. Creo que es una construcción, no sé si la quieran remodelar, pero hubo un tiempo en que había disputa por tirarla y poner edificios modernos, porque finalmente, como bien dices, el turismo aquí es muy afluente y se requieren lugares de hospedaje. Si tú tienes la oportunidad, ven a conocer Chignahuapan. Está el monumento de Gaspar Enaine Capulina en el centro, está el kiosco Mudéjar, y está la casa de Capulina, entre otros muchos atractivos. Pero bueno, sigamos, por favor. Sí, la casa que ahora llaman la casa de Capulina, esa no sería la primera, esa ya fue después. Después estará donde él nació, ¿no? La primera donde llegaron los Enaine, está precisamente aquí en la calle de atrás, en la mera esquina. Esa era la casa de los Enaine, y para acá tantito incluso todavía está la clave en el arco de la puerta, la de don Félix Curi. Precisamente ahí dice Félix Curi, y el año, si mal no recuerdo, es 1918, que es cuando construyen ahí ese arco. Y bueno, son los primeros libaneses que van a llegar aquí a poblar, efectivamente. A mezclarse también. Y que tiene que ver con el tema del ferrocarril. Y pues así como ellos llegaron, pues mucha gente llegaba con otras formas de pensar, con otras formas de interpretar la realidad. Y de esas interpretaciones pues viene una crítica pues al sistema que en ese momento estaba establecido, ¿no? Entonces eso también dinamiza a la sociedad chignahuapense hacia los movimientos revolucionarios. Pero también está pasando algo, estamos muy cerca de Hidalgo, ahí en Pachuca, es una comunidad donde llegó muchos ingleses. El tema de que haya mucho el tema de las empanadas ahí en Hidalgo tiene que ver precisamente porque la empanada es un alimento muy popular de los mineros, efectivamente, y lo trajeron los ingleses. Mucha de la arquitectura en Hidalgo, principalmente ahí en Pachuca, son motivos ingleses de la época. Claro. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz procuraba mucho la inversión extranjera, claro, en el mérito de lo local, ¿no? Entonces, un elemento que ha sido muy... que ha fraternizado y ha fortalecido mucho los lazos en los chignahuapenses es la laguna. La laguna siempre ha sido un motivo de unión. Entonces empiezan a asomarse por aquí unos ingleses. A principios del 1900 empiezan por aquí a asomarse, ya andan por ahí los ingleses, ¿no? Y una mañana se escucha una detonación terrible, así, muy fuerte, cerca de la laguna, y la gente se va a asomar. Resulta que estaban dinamitando el alrededor de la laguna. Lo que vemos de la laguna es como la uña de un cuerpo de agua que está por debajo. ¿Este cuerpo de agua, su origen es nada más en Chignahuapan o viene de otro lado y se alberga en Chignahuapan? Pues seguramente viene por el subsuelo de diferentes lados, pero aquí, de hecho, la palabra Chignahuapan significa lugar de las 9 aguas, ¿sí? Porque aquí el agua se manifiesta de 9 formas: agua mineral, agua termal, agua lluvia, agua ajolote, agua laguna, agua cascada, agua neblina, agua en hongo. Los hongos les llamaban flores de agua, son las flores de agua, y el rector de todas las aguas, que es Tlaloc. Son las 9 aguas. Entonces esto es para cultura general, chicos, anótenlo. Esto no lo sabíamos, nada más sabíamos o tenemos entendido que le hacen mucha fama a Chignahuapan, lugar de las 9 aguas. Eso es todo lo que siempre dicen. No, solamente se ha limitado a eso, pero esto sí es historia, chicos. Sí, es grandísimo. Tenemos un geyser y pocas personas lo saben. ¿En dónde se ubica? Ese está del lado de Acoculco, ahí. Y es muy bonito porque ahí tenemos aquí en el centro están los ajolotes, y ya tenemos los tlalacholos. ¿Qué son los tlalacholos? Tlalacholot, tlali, que significa tierra, y xolot, que es precisamente el ajolote. Tlalacholot es ajolote de tierra. De hecho, la palabra ajolote viene de atl, xolot, atl, agua, xolot, que es el dios, que era hermano gemelo de Quetzalcóatl. Entonces, xolot, ajolote, que es de la laguna, y tlali, xolot, xolot de tierra, que es en los lugares de tierra, generalmente donde hay agua sulfurosa, como en el caso del lado de Acapulco. Y es cuando un ajolote abandona el agua,
va a pasar por un proceso de metamorfosis, se convierte en una salamandra. Sí. Entonces esa salamandra es el Tlaxcala. Oh, bastante interesante. Es muy popular el ajolote, pero pues aquí también tenemos al otro, ¿no? La gente no se pregunta eso, pero lo tenemos por ahí. Es que mira, como te decía hace un momento, siempre nos hablan ahorita de las 9 aguas, nada más nos dicen 9 aguas, pero no nos dan el contexto histórico, el trasfondo, el origen, y eso también es bien importante porque yo lo he dicho en muchas partes, ¿no? En muchos comentarios. Siempre es valioso saber de dónde venimos para reconocer hacia dónde vamos, y el contexto y la historia de Chignahuapan, claro que hace que te sientas orgulloso porque hay muchas cosas bellas en este territorio que son relevantes y que son monumentos y cosas icónicas e históricas en este lugar. Así es. Sí, mira, ¿qué pasa después de que dinamitan ahí la laguna, ¿no? Que pues, hay un descontento, ¿qué está pasando, no? Y ya se junta la gente, empiezan a platicar, y pues el tema era lo que estaba pasando en todo el país con el porfiriato, que se está cediendo mucho territorio a los extranjeros. Eso va a generar una incomodidad y de ahí es que se va a empezar a configurar el batallón Francisco I. Madero, que va a luchar precisamente en contra del porfiriato para la conservación de la laguna. Y bueno, empieza por esa lucha. Luego va a venir una lucha legal porque Necaxa empieza a pelear el agua de la laguna. Ya legalmente quieren dinamitar todo el alrededor para sacar ese cuerpo de agua, inundar el pueblo y generar una presa. Pocos saben que una cantidad significativa del agua que llega a Necaxa sale de aquí de Chignahuapan. Claro. Por eso precisamente querían dinamitar para sacar ese cuerpo de agua. Empieza una segunda batalla, pero esta es una batalla legal. Incluso los hermanos Márquez van a configurar un grupo social, un club social, que es el Mártires de la Revolución, donde van a estar todos los que habían peleado en la primera etapa de la revolución y los chignahuapenses en defensa del agua. Ajá. Y empieza toda esta batalla legal que va a tener 3 episodios hasta 1928, que es el último episodio. Y de toda esa batalla legal y de que los chignahuapenses pues, tenían que ganar argumentos para cuidar y proteger su agua, pues también fueron entendiendo cómo funcionaban las hidroeléctricas. Entonces, de ese conocimiento, finalmente cuando se gana ya la última batalla, empieza el proceso de configuración de la planta de luz y fuerza motriz del Salto de Quetzalapa, sí, que es una hidroeléctrica que va a abastecer de electricidad a Tomatlán y Zacatlán y a Chignahuapan. Lo va a hacer desde los años 30 hasta los años 80, que es cuando va a dejar de funcionar esta planta de luz. Y es un momento, también es un tema hasta tabú, porque luego hay esa discusión de no, pero es que Quetzalapan es de Zacatlán. ¿Y por qué se la quedan los chignahuapenses? Está en el lindero, está en el límite, ¿no? Claro, no, y aparte los límites, pues estamos hablando de un límite físicamente que no existe, delimitado políticamente, que fue establecido por un gobernante en su momento, pero si hablamos en términos naturales y culturales, el agua de Quetzalapan es el agua de Chignahuapan. Punto número 1. Porque la división territorial de los pueblos indígenas tenía que ver con las barrancas y con el agua. Si el agua nace aquí empieza un territorio, y ahí donde el agua salta o se mete por debajo de la tierra, ahí ya es frontera, ¿no? Exacto, entonces ahí es donde viene la segunda. El agua de Quetzalapan es el agua de Chignahuapan saltando, por eso se llama Salto de Quetzalapan, porque Quetzalapan significa nuestra agua bella, donde salta nuestra agua bella. ¿Y cuál es esa agua bella? Pues el agua de la laguna. De la laguna, que es formidable, de verdad. Vale mucho la pena visitar Chignahuapan para conocer todos estos lugares. Están en el centro, pero también conocer la historia, la cultura, algo que distingue también el pan regional, de dónde sale su origen, de dónde es, por qué lo crearon. Digo, en todo México se come pan, pero el que hay aquí es único. Sí, ese viene de Hidalgo también. Ese va a llegar aquí a Chignahuapan a finales del siglo XIX. Estoy tratando de acordarme cómo se llama este personaje. Teodomiro Rojas, ya me acuerdo. Don Teodomiro Rojas va a llegar a finales del siglo XIX y pues va a empezar a vender el primer pan de queso acá. Hay como que algunos se quieren debatir si fue primero en Zacatlán o en Chignahuapan. Me parece que fue a la par. Okay. Va a la par por esta llegada de personajes que venían de una región de Hidalgo, que no queda todavía como muy claro de dónde. Algunos dicen que es
acá Xochitlán, otros dicen que es otro lugar. Entonces llega don Teodomiro Rojas y él no tenía un local como tal, ponía nada más así como una mesita y cantaba, dicen que cantaba para vender el pan. Entonces hacía unas rimas y cantaba y bailaba y la gente ya le compraba, ¿no? El primer lugar donde vendió don Teodomiro es precisamente en lo que hoy se conoce como el Hotel Enaine. Entonces ahí enfrentito hay unos arcos, justo en la esquina que da para el parque, ahí se ponía don Teodomiro y cantaba. Y de hecho ahí, en la investigación me encontré en Michac, aquí es muy tradicional el chotis. Muchos dicen, pero ¿por qué el chotis aquí? Si el chotis es más del norte. El chotis llegó con el ferrocarril y luego llegó primero con los franceses y se fortaleció con el ferrocarril. ¿Qué es el chotis? El chotis es un baile que tiene una estética muy vaquera. ¿Has visto el baile de figuras norteamericanos, ¿no? Como que zapatean, dan vueltas, giros? Exactamente, es muy parecido hacia el chotis. Entonces, haciendo un pequeño trabajo sobre el chotis en Michac, me contaban que hace muchos años, a principios del siglo pasado, había un chotis que le llamaban el panadero. Y yo dije, ¿por qué le llaman el panadero? Y dicen, porque había un panadero que cantaba y bailaba cuando vendía un pan. Y eso yo ya tenía el dato de don Teodomiro que hacía, dije, pues es una canción de don Teodomiro que precisamente vendía el pan cantando y bailando, y de ahí venía el término del panadero. Entonces dicen que él se abastecía sus materiales en Zacatlán, en el Golfo de México. Entonces, para quienes no lo conozcan, el Golfo de México era una gran tienda donde pues, vendían multitud de materiales, le llamaban precisamente el Golfo de México, porque como llegaba material de todos lados, porque realmente cerca Veracruz, ¿no? Que es el puerto donde llegaban a desembarcar. Entonces, bueno, de ahí algunos quieren como decir el tema de que no, es que cuando iba a Zacatlán ya les compartía cómo era lo del pan. Yo creo que era un proceso que estaba ocurriendo de manera contemporánea, a la par. Un pensamiento colectivo. Y que fue introduciendo en las dos comunidades un mismo elemento, el pan de queso. Y ahora en la actualidad, ¿cómo se distingue ya a un chignahuapense? Con todo ese contexto histórico, recopilándolo, ¿forman un chignahuapense? ¿Cómo es ahora? Liberalista, conservador, aparte de ser ranchero como comentas, ¿qué sería lo emblemático de un chignahuapense? Creo que hoy ya cuesta trabajo la identidad chignahuapense. ¿Hay mucha mezcolanza? Sí, ya, al verdadero chignahuapense te lo vas a encontrar en las comunidades. Aquí en el centro sí todavía hay algunas familias que llaman familias de tradición. Pero aquí ya son más ciudadanos, ¿no? Pero sí, ese es el detalle. Entonces, al verdadero chignahuapense te lo encuentras ya muy... O sea, tienes que conocer a alguien que conoce a alguien, para que te acerquen y te digan, no, mira, te empiezan a platicar la historia, ¿no? La historia. Exacto, porque los demás... pues sí, nacieron acá, llegaron a vivir acá, pero ya no tienen esta identidad, esta noción histórica. Entonces ya es complicado ya ahí identificar. Ha pasado este proceso de modernidad tal vez, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo ahí complicadillo, pero bueno. Y en alguna ocasión me vuelves a visitar, ya te platicaré más profundamente de esa. Por supuesto. Claro que sí. Fíjate que esta charla es bastante amena, muy interesante. Esto es para toda la chaviza de aprender historia y también todos los adultos, porque hay cosas que yo desconocía. Y espero que podamos tener de verdad una segunda charla, porque este tema tiene mucho hilo de dónde tejer y bordar. Y ya como último, ¿qué te apasiona a ti para ser el recopilador de tanta información de Chignahuapan? Digo, porque no todas las personas se les ocurre decir, voy a hacer un libro y voy a preguntar cuál fue el origen de Chignahuapan y quién fue el primer ciudadano. ¿Qué te nace a ti para hacer esta historia? Para recopilar una historia haciendo historia. Hay un cuento muy bonito, ¿no? Un tipo no podía tenía puras hijas y por fin tiene un muchacho y está muy orgulloso de su muchacho y feliz. Y cuando la mamá lo intentaba regañar, él la regañaba a ella, no me regañes a mi muchacho. El papá el niño tiene como 8 o 9 años de edad y se lo lleva a las cantinas, ¿no? Y de llevar esta vida el niño se muere. Entonces ya lo llevan a enterrar, ¿no? Y entonces cuando ya van por los Lobato, que es una familia que vive cerca del panteón, la caja se empieza a poner pesada.
tan pesada que ya no la pueden levantar. Entonces van a ver al padre Ismael y le preguntan, oiga, es que así ya asado, ¿no? Y ya le va y le pregunta a la mamá, cuénteme toda la vida del chamaco. Le cuenta toda la vida del chamaco. Y entonces él arranca de un capulín una rama, se la da a la mamá, dice, vas a sacar al chamaco y le vas a dar una chinga de todo lo que hizo. No, ¿cómo cree? Pues si ya está fallecido, no importa, su duda. Chinga, golpiza Entonces, a los chamacos. Abren la caja, sacan el cuerpo del niño, ella se lo pone en las piernas y le da una chinga y lo va regañando de todo. Y ya que acaba, ya lo caga, ya pórtate bien, mi hijo, le da un beso en la frente, lo devuelve a la caja ya se podía levantar, ya lo llevan a enterrar. Era el peso de la culpa. Dejaba llegar. Esa leyenda es bellísima de nuestro Chignahuapan. Por supuesto. Eso es lo que a mí me llamó, ¿no? Uno está acostumbrado a hablar de la historia y luego está nuestra historia. Por supuesto. Entonces, cuando quieren hablar de la historia, tienen como esos referentes sensacionalistas. Ay, ¿qué pasó ahí en la independencia? Sí. ¿Qué pasó? Pero olvidamos esas historias chicas. Que hacen la diferencia, ¿no? Y que marcan la pauta para hacer algo más. Y eso es lo que yo quiero capturar con esta charla contigo, porque decía hace un momento, vienes a Chignahuapan, está la iglesia de Inmaculada, la parroquia, el kiosco, la laguna, pero ¿qué hay detrás de todos ellos? Es lo que nos está platicando y compartiendo hoy Miguel Gasca. Con mucho gusto, así lo hago con mucho gusto, y pues cuando me vuelva a solicitar aquí te recibo. Y de esa charla surgió entonces hacer este compendio de información. Así es, sí. ¿Y te sientes, eres tu fan? ¿Estás contento con lo que haces contigo mismo? Siento insuficiencia porque luego les digo, quisiera que el día tuviera otras 6 horas porque no me alcanza. Y para mí es duro porque, por ejemplo, hace un mes murió el último trabajador de la estación del tren y yo lo tenía en lista para y ya conversación. No ya no pude. A doña Esperancita Aguilar, la tenía yo en lista. Ya no, y no me alcanzan las horas, no me alcanza el tiempo, yo quisiera poder hacer más, no puedo. Entre tener que ir a las escuelas y contarle a los niños nuestra historia y tener que ir a ver a los abuelos a recopilar las historias. Claro, se va el tiempo. Y mira, esta charla va a quedar para la posteridad porque también esto es lo que tú dejaste pendiente con esta persona de la estación, ahora estamos haciendo contigo para que en el futuro lo chequen como un compendio histórico. Esperemos que sí. Así es que yo estoy muy agradecida contigo, Miguel, por haber conseguido este tiempo de tu espacio. Sé que, como bien dijiste, andas muy ocupado, su agenda es así precisa y concisa. Te agradezco muchísimo y espero muy pronto podamos volver a reunirnos. Y ustedes que nos están viendo o nos verán en retransmisión, espero que les haya gustado esta charla. Un contexto histórico de Chignahuapan desde otro punto de vista. Si tú vienes a conocerlo, ya vas a saber de qué se trata cuando veas la Casa Azul, cuando veas el kiosco o veas el castillo de la esfera y todo lo que hace relevante a Chignahuapan. Por lo pronto nos despedimos, no sin antes decirte, vive sano y vive natural, pero sobre todo y más importante, vive hoy, porque te puedes perder de celebridades y personas con tanto conocimiento como lo es Miguel Gasca. Nos vemos a la próxima, cuídate, bye bye.